nuestra orden profesional y ahora es parte de la conferencia número 20 del curso internacional de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. El tema que hoy tocará el doctor es la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el compliance. Estimado doctor Ruiz, le doy la bienvenida a nombre del decano, el doctor Mike Pilar Herrado, del Consejo Directivo y del Consejo de Fiscalización, a nuestra orden profesional y del mismo modo a nuestra ciudad imperial del Cusco de forma virtual. Adelante, doctor Hover. Muchas gracias, Bill. Hombre, siempre es un placer enorme compartir con ustedes algunas ideas y le agradezco mucho la deferencia para la invitación. Ya soy parte de Cusco, a mucho honor, ¿no? Me encanta y siempre recuerdo cuando fui a la galería y me decían papito lindo. Por primera vez me sentí muy orgulloso, ¿no? Siempre te responden, ¿no? Las chicas, las señoras, papito lindo. Y se me ha quedado grabado eso, papito lindo, y me la creo realmente. Estupendo, estupendo, y esperemos que la pandemia nos... ¿Ah? En el Mercado San Pedro. Eso ahí, en el Mercado San Pedro. Y esperemos que la pandemia se termine rápido y nos dé la oportunidad de volver ese hechizante, esa es la calificación mía, ese hechizante es una ciudad hechizante, esa es la palabra, llena de historia. Pero bueno, no quiero hablar tanto de Cusco, que es maravilloso, y aquí no terminamos de la experiencia tan linda. Voy a hablarles de un tema que viene recurrente y viene tratándose de manera muy abismal, el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y su fundamento, que son los compliance o el compliance. Se ha dicho mucho, pero también falta poco. Definitivamente he venido diciendo de forma muy atrevida que estamos en primera fase, al menos en lo que concierne a nuestras latitudes. Ese es un tema de hechura de los Estados Unidos, un tema Made in USA, como lo he dicho. Es un tema que requiere de un nutrimiento, de un cambio de paradigma en todas nuestras legislaciones. Y así tenemos que mirarlo, ¿no? De hecho, la mayoría de las legislaciones que han regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues vienen en ese camino de ir ajustando conforme a nuestro derecho continental, que es otra mirada, y de manera anticipada podemos decir, para entronizar un poco el discurso, es que la responsabilidad penal de las personas pone en cintura o hace refulgir, más bien, refulge de manera casi como un ave fénix en la necesidad de un derecho pragmático. Y así lo estamos viendo, así lo he visto y lo hemos mirado, y he venido reiterando esa necesidad para poder dar una respuesta al tema de las personas jurídicas y su responsabilidad, dar una visión pragmática. Y en esto hay una discusión y pronto puede haber un choque con muchos sobre el tema de la dogmática, que la tenemos hace rato, y que la evolución de la teoría de la dogmática que tenemos, pues siempre ha sido determinante en todas las respuestas penales. Usted lo sabe mejor que yo en el tema de la evolución de la teoría del delito y la forma en que se han abordado los distintos problemas. Entre ellos, pues, ahora mismo se está abordando este tema de las empresas y su responsabilidad, ¿no? El tema de las personas jurídicas y su responsabilidad. Pero he venido diciendo de forma clara que mientras no adoptemos otra manera de dar respuesta penal, pues vamos a estar allí enlodados. Eso es lo que está pasando realmente. Por eso he dicho que estamos en primera fase. Por eso he venido diciendo de forma ligera que hay necesidad de pasar a un derecho penal pragmático. Es decir, el pensamiento dogmático que tanto daño nos ha hecho, definitivamente hay que abandonarlo para pasar a un pensamiento
pragmático. Es la manera de resolver esta problemática de la persona jurídica, de las empresas y su responsabilidad. De lo contrario, vamos a estar ahí enlodados. El derecho penal continental, que todos lo aprendimos, pues realmente es insuficiente, creo. De manera un poco atrevida, lo he dicho y lo he venido diciendo en varias ocasiones. Definitivamente hay necesidad de un derecho penal pragmático y lo podemos aprender desde la visión norteamericana, que parte, óigase bien, del procedimiento, no tiene una teoría criminal definida y parte del procedimiento para resolver el problema de las empresas. La teorización es que hace rato hemos venido aprendiendo y hemos venido ajustando a nuestra realidad forzosamente, porque tenemos un derecho continental, un derecho pragmático. Y es desde allí que he querido siempre decirles a todos que hay necesidad de saltar a una teoría pragmática del derecho. Y la teoría pragmática del derecho, oiga, fue planteado hace rato por Quintiliano Saldaña. No tuvo eco, era otro momento, pero ese es el momento en el cual es necesario. Creo que ese exagerado normativismo, y en eso quiero ser un poco diría yo, adentrarme un poco al tema de la teoría del delito. Creo que el exagerado normativismo no nos permite dar soluciones rápidas y eficaces, que es el mundo nuevo, que es el mundo actual, que requiere de unas respuestas eficaces, respuestas que solucionen problemas. Y ustedes lo saben mejor que yo que el derecho penal en los últimos tiempos realmente es para solucionar problemas. Y de allí cuesta trabajo el discurso que tenemos hace rato, la dogmática, y con las últimas apreciaciones de Jacobs y de Roxin, esa dogmática funcional, pues hombre, la verdad, tenemos que mirar si desde esa óptica podemos responder a las empresas o a las personas jurídicas y su responsabilidad penal. Tenemos que mirar allí. Ya pasaremos hablando de las distintas legislaciones, tanto en varios países de Sudamérica y países también de Europa, tanto en cuanto se regula, dígase bien, una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hacer el recorrido, pues ya lo miramos, los distintos países que han venido regulando una responsabilidad penal de las empresas, pero que hay un escollo, pienso yo, hay un obstáculo, hay un óbice, que es el tema sustancial, porque tenemos una legislación de derecho sustancial. Es tanto así, no quiero ser un poco ligero en cuanto a la apreciación de, por ejemplo, el derecho comparado en cuanto tiene que ver con España, que es un gran referente para nosotros. Tiene un código procesal de 1862 que ahora mismo está en reforma, una reforma donde apenas se van a introducir la figura de los jueces de garantía, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro cuento. Lo relevante es que la respuesta que podemos darle desde nuestra legislación a el problema de las empresas y su responsabilidad, la verdad es que está en primera fase. Creo que no hemos podido todavía dar el saldo. Tenemos todo el discurso y todos los planteamientos válidos sobre su necesidad, ¿no? Pero no tenemos las herramientas. Ese es el gran problema. Es una gran dificultad y desde ese punto de vista yo creo que hay que cambiar de paradigma, hay que cambiar de chip, hay que cambiar de... Yo siempre he dicho que si estamos acostumbrados a andar con Movistar, pues tenemos que cambiarnos a Concel o Belsao, cualquiera de las nuevas telefonías, ¿no? Hay que cambiar de chip, hay que cambiar de paradigma. Si no hacemos esto, creo que vamos a seguir enlodados en el mismo discurso y vamos a ser lentos. El mundo es eficaz, el mundo es rápido, el mundo es ya, ¿no? Y hay una frase muy interesante de Obama cuando se posesiona, que siempre la cito, los dogmas están desgastados. Toda la evolución de la teoría del delito, la nuestra, hasta hoy, pues es dogmática. Y alguien decía por allí, y cito un autor muy interesante, discípulo de Roxin, profesor Minor de Costa Rica, y habla que lo que a él le molesta es el pensamiento dogmático.
realmente. Tiene razón. Creo que tenemos que dar un paso. Por eso he venido manifestando que es necesario un pensamiento pragmático. El mundo tiene que ser pragmático. El mundo ya está reventado de tanto dogmatismo, de tanto dogma, de tanta respuesta tardía. El mundo es rápido, eficaz. Desde ese punto de vista, he hecho una radiografía, y siempre lo vengo diciendo, una radiografía de la necesidad de castigar, y pongo entre comillas, castigar las personas jurídicas desde el punto de vista del derecho penal, que me parece que es el mejor control social. Por ahora, para dar respuesta a unas razones de regular las empresas y su factor criminal. Creo que el derecho penal tiene mejores, con el perdón de de otras disciplinas, creo que del derecho, pero creo que desde el penal tenemos principios orientadores que nos permitirán dar una respuesta a este problema de las empresas, que es un problema que hay que darle respuesta, que hay que darle solución. El mundo es de soluciones, óigase bien. Entonces, desde ese punto de vista, yo quisiera hacer un recorrido del por qué, en qué mundo estamos, en dónde estamos, para dónde vamos y por qué la necesidad de regular la responsabilidad y de las empresas o la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Miren que hay una cosa que lo he dicho de manera muy sencilla. He dicho tantas cosas, pero por ahora quiero ser muy concreto. Si ustedes observan, se habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas. No se habla de la culpabilidad de las personas jurídicas. Es responsabilidad. El nuevo criterio, el nuevo conocimiento jurídico estará basado en la responsabilidad. Óigase bien. Y desde ahí esa visión tenemos que analizar nuestro tema. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. No es culpabilidad. Porque aquí no es un problema de culpabilidad, ¿no? Y lo vamos a ver ahora, no es un problema de acción. Lo he dicho de manera reiterada, ya lo han dicho mucho, lo han leído todos ustedes de manera reiterada, que no es un problema de acción, no es un problema de culpabilidad, es un problema de responsabilidad, ¿no? Y escogemos el derecho penal porque es la que mejor ofrece, es el control social que mejor ofrece, fíjense bien, esa partida, esa solución, esa idea de solucionar el problema de las empresas y su responsabilidad. Bien, ustedes tienen una ley, creo, permítanme leerla porque no me la he aprendido bien. Tienen la ley 30424 de 2016, abril de 2016, que regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Se ha hablado mucho que simplemente es una careta, que simplemente realmente es una responsabilidad penal, que realmente todo lo que se quiera decir, pero allí expresamente del lege lata dice que es responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Lo vengo diciendo hace 4 años o más. Realmente es su responsabilidad administrativa. Los países creemos que la estampida que tiene que darse es hacia una regulación penal de las personas jurídicas. Fíjese bien, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Perú tiene una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y otros países también, ¿no? También se fueron por la responsabilidad administrativa, el caso, por ejemplo, de la Italia, responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, el decreto 231 del 2001, creo, más o menos, seguido por la responsabilidad administrativa. Otros países, como el caso de España, el mismo Argentina, el mismo Chile, se han ido por la responsabilidad penal de las personas jurídicas bajo el criterio numerus clausus, o sea, han escogido delitos cerrados para efecto, pero no todos los países han regulado una responsabilidad penal de las personas jurídicas y se ha criticado que la responsabilidad administrativa realmente lo que lleva es realmente una responsabilidad penal ahí soterrada, escondida, hay un velo y realmente pues se dice, pero expresamente se habla de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y he dicho de manera jocosa en varias ocasiones que un gato, por más que diga guau, guau, no será perro, ¿no?
seguirá siendo un gato que aprendió a hablar como perro, aprendió a decir guau, guau, ¿no? Pero sigue siendo gato. Asimismo, en el caso de Perú, es una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y tiene todo un contexto de por qué es administrativo y no sea penal. Podrá tener todos los contenidos que se habla, todos los parecidos, pero sigue siendo administrativa de las personas jurídicas. Así lo tengo yo claro y la misma ley lo dice, ¿no? Expresamente, y el reglamento que también habló de esa temática que ustedes tienen. El caso de Colombia tiene la ley 1778-2016 del 2 de febrero, que en su momento pedí discutir, que me permitieran discutir la temática, pero no fue posible. Fue producto de un proyecto de ley número 159 del 2014, pero es una ley que pasó a pupitrazo. Acá se dice pupitrazo es cuando no hay ninguna discusión realmente, y lo que pasó sin son ni tron, no hubo discusión realmente, y llevó a que apareciera luego para cumplir a la expectación que se tenía, o más bien a la necesidad de cumplir con un requisito que establece la OCDE, ¿no? Para ser parte, que ya lo somos. Creo que Perú está en ese proceso, pero Colombia ya lo es. Somos parte, y unos requisitos pues regular el tema de las empresas. El tema de las empresas es requisito sine qua non para regular, para ser parte de la OCDE, que es el club, que ustedes lo saben, que es el club de las buenas prácticas. Se necesita, oígase bien, esa regulación porque hay que cuidar las empresas. Los países miembros, que es el 80% del PIB mundial, pues requieren de proteger su patrimonio y que más que regular ese tema de la responsabilidad penal. Ahora bien, no se dice, oye, no le dicen tiene que ser penal, ¿no? La inclinación depende del orden interno, si se va por lo penal o por lo civil, pero no se dice si es penal. La mayoría de los países se han ido por la vía administrativa, ¿no? En Alemania existe una responsabilidad administrativa. Hay un proyecto por ahí, ¿no? Que se ha hablado, pero todavía sigue siendo responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Italia, ¿no? Con el decreto 231, como les mencionaba, regula una responsabilidad administrativa. El mismo Perú, ¿no? Administrativo, el mismo Brasil, etcétera, etcétera. El caso de Argentina, pues penal. El caso de España, del 2010, mejorado con el 2015, pues es una responsabilidad penal, y que tiene como fundamento los famosos, que ustedes han escuchado de manera a tutiplén, han escuchado mucho los programas Compliance Program o los programas de cumplimiento. Volverles a hablar de todo ese discurso y la necesidad o no, pues no sé si sea bien ortodoxo. Sin embargo, yo sí quisiera acentuar un poco, y siempre lo hago, en qué mundo estamos, para poder asimilar y decir, oye, ¿es necesario o no es necesario esto? ¿O es un más discurso? ¿Es un discurso más de todos los tantos discursos que nos han tenido hace mucho tiempo? ¿No? Si es una cuestión necesaria o no, ¿no? No tenemos que estar tragando de manera y recibir información como si no fuéramos, no tuviéramos ese filtro, ¿no? Por ahí hay un texto interesantísimo de un paisano vuestro, José Hurtado Pozo, interesantísimo, brillante, sobre la ley importada. Creo que es un texto maravilloso que quedará para toda la vida, ya es un clásico, y ese es el problema de nosotros, ¿no? Creo que en Perú y Colombia es esa situación de importar leyes, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la responsabilidad penal empresarial. Estamos importando. Es un tema Made in USA, es un tema de chura de los Estados Unidos, y estamos importando de los derechos continentales el tema de lo que tiene con la legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Creo que tenemos que prevenir en eso y evitemos estar haciendo transposiciones. Creo que nosotros podemos hacer algo autóctono. Este es el momento histórico. Este es el momento histórico para hacerlo. Brillante los autores, estupendo, y a nivel de derecho comparado, fabuloso, pero ya es hora que tengamos nuestras propias iniciativas. Y bueno, aquí hay que tener muy presente que el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica realmente es hechura americana, y desde allí tenemos que mirarlo. Miramos la conveniencia, si es viable o no es viable en nuestros países,
Pero ya es un tema que ya está metido, sea administrativo o penal, está metido ya en Sudamérica, que no ha tenido la relevancia que debe tener el tema, pues es otra cosa, ¿no? Porque seguimos todavía en esas discusiones, diría yo, dogmáticas, ¿no? Diría dogmática. Hay que aquí ver un problema grande, que es el exagerado normativismo. El exagerado normativismo de los grandes pioneros que son más importantes en el derecho penal, que es el caso de Claude Roxin y de Jacques, ¿no? Todas las posturas, tenemos que tener mucho cuidado con esa transposición de posturas, porque nuestra historia del derecho es diferente. Y hay que tener mucho cuidado. Tiene que ser contextual. Brillantes, brillantes, brillantes. Son unos genios del derecho, pero hay que tener mucho cuidado en esa transposición. Y óigase bien, tener mucho cuidado en este momento, que la historia prácticamente se está partiendo en dos. Y con este tema de la pandemia, les adelantaré y luego hablaremos que realmente el tema del fundamento de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es los programas de cumplimiento o el compliance, realmente pues no ha servido para nada. Realmente no ha servido para nada, y es una prueba de juego, de saber, ¿no? Alguien dijo por allí, ¿no? Alguien muy experto en compliance, que no estoy de acuerdo, que dijo por allí que el compliance está en pausa. Creo que no. Precisamente ahora es donde más se debe buscar la manera de que sea eficaz, ¿no? Eso es importante. Ahora bien, para darle una radiografía y justificar un poco la necesidad de un criterio de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tenemos que empezar por establecer en qué mundo estamos. Siempre recurro, óigase bien, a saber la etapa de la historia en la cual estamos. Y estamos en la etapa de la historia que, salvo discusión en contrario, se le podemos llamar hipermodernidad. En eso acudo de manera casi que a pie juntillas lo que manifiesta Gilles Lipovetsky, ¿no? Los tiempos hipermodernos. Les recomiendo ese texto, es un texto pequeño que se lo pueden leer muy rápidamente. Los tiempos hipermodernos nos da una radiografía de este nuevo mundo, ¿no? Además de la visión tecnológica que ya también nos habla Manuel Castel. Son 3 textos, 3 volúmenes interesantísimos sobre el nuevo mundo, el mundo nuevo, ¿no? El mundo nuevo de la Internet. Cómo cambia, ¿no? En estos momentos podemos pensar ya hablar en una revolución tecnológica, una revolución que han escuchado ustedes mejor que yo, una revolución 4.0. La revolución 4.0 cambia las reglas del juego, nos traslada, dígase bien, nos traslada a un mundo más descriptivo que normativo. Es que ya crea la crisis del normativismo, ¿no? Hablar de una tecnología 4.0, la verdad, cuestiona el normativismo. No me imagino pensar en el dolo de un robot, ¿no? Saben que la revolución 4.0 tiene 9 o 10 mandatos: el Internet de las cosas, el tema de la robótica, el tema del machine learning, el tema de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, que va a cambiar o ya está cambiando las reglas de juego. Entonces, hay que ir mirando, ¿no?, cómo se va cuestionando este aspecto y que nos va a generar indiscutiblemente un cambio de paradigma. Pero bueno, es una manera de lo que puedo decirle a ustedes en una manera de introducción. Pero miremos cuál es el tema de la responsabilidad, de dónde surge todo esto, ¿no? Y hago una descripción un poco de escuela sobre la era en que estamos, y vuelvo y acudo al término la era de la hipermodernidad. Óigase bien, tiene unas características, si ustedes mismos la observan, hay una ingente preocupación por los derechos humanos. Y allí entra en juego, óigase bien, una preocupación que deben revisarlo. Y es necesario revisarlo. En estos momentos, más ahora, el tema de los principios de Ruggie, de John Ruggie. No sé si están enterados de esa parte. Hay que revisar los principios de Ruggie, que se basan en respetar, proteger y remediar. Son 3 máximas, ¿no? 3 verbos que contienen esos principios. Los principios de la ONU, ¿no?, que implica es regular para efecto de prevenir las violaciones de los derechos humanos en lo que tiene que ver, óiganse bien, por las multinacionales. ¿Por qué les toco este tema? Porque va muy
muy metido y muy apareado el tema del principio de Ruggie, que tiene que ver con las empresas, porque este discurso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues realmente es un discurso de atención empresarial. Y hay que mirar mucho esa parte, ¿no? De hecho, en Europa se está planteando la necesidad de revisar que todas las empresas tengan una due diligence o la debida diligencia, oígase bien, en cuanto a lo que tiene que ver con sostenibilidad, en cuanto tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad. Es importante eso. Pero bueno, yendo un poco más contextual, la idea es que las empresas y sus riesgos se regulen. Pero ¿cómo llegamos allá? Una característica de este nuevo mundo, que lo pueden revisar ustedes, lo pueden ver, que se puede palpar, es definitivamente la ingente preocupación de los derechos humanos. Lo que le pasa a alguien en Perú también nos duele en Colombia, y lo que le pasa a alguien en China, lo que le pasa a alguien en la India, etcétera, etcétera. Ya estamos en un mundo global, en un mundo de preocupación por los derechos humanos. Es una característica propia de esta hipermodernidad. Otra característica que podemos analizar, y usted lo ven allí, es la influencia casi que inexorable, inevitable de la ciencia y la tecnociencia. La ciencia y la tecnociencia va a marcar y está dando un cambio de paradigma en todos los sentidos. La forma de relacionarlo, ¿no? La deconstrucción que hablaba de Derrida, ¿no? Incluso hay que deconstruir el amor, la forma de enamorar, la forma de entenderlo, la forma de ligar, como dicen los españoles. Ya diferente, se hace a través de un WhatsApp, se hace a través de un Tinder, ¿no? Un sistema Tinder, del Face, etcétera, etcétera. Es otra manera, otra manera. Recuerdo una anécdota que hace mucho rato estaba conquistando una chica y un colega me dice, oye, le digo, acompáñame a comprar unas flores. Me dice, ¿vas a comprar flores? También lo que vas a gastar en flores, pues regálale, dale eso, comprarle algo, una blusa o lo que sea. No regale flores. El mundo ya no está para flores, ¿no? Entonces, claro, y le mando las flores y las flores no fueron bien recibidas. Y tenía razón el amigo. Entonces, el mundo es diferente. Hay que construir hasta el amor, ¿no? Hay un texto que he publicado, que por cierto me hace el prólogo mi muy amigo Souto, me hace el prólogo, se publicó el año pasado, sobre la mujer hipermoderna, ¿no? Y cómo ahí se dibuja el tema de la deconstrucción del amor. Entonces, estamos en un proceso de deconstrucción, de deconstrucción. El tema es que hay que construir, hay que deconstruir para construir. Entonces, toda la teoría del delito realmente hay que deconstruirla, realmente. Duelan o no, estoy siendo atrevido, ¿no? Dirán, bueno, ¿y este qué? ¿Por qué viene a decir esto? Pero hay que deconstruirlo, porque no estamos dando respuesta. No, y el mundo es de respuesta, de soluciones. El mundo es eficaz, óigase bien, ¿no? Y allí hay que decirlo y reiterarlo, que lo que dijo Obama, los dogmas están desgastados. La dogmática está desgastada porque no es una respuesta lógica, no es una respuesta a los problemas reales, actuales, de la nueva realidad. No se está dando ese problema. Entonces, desde ese punto de vista, dígase bien, hay que dar otro giro. Tiene que haber un cambio de paradigma. Pero vamos mirando lo que se da. El tema de la ciencia y la tecnociencia nos cambia en un mundo más descriptivo que normativo, ¿no? Le dije hace rato, no me imagino un robot en un tema doloso o analizándole a un robot esa situación, ¿no? Y para allá vamos, ¿no? Estoy siendo un poco exagerado, ¿no? ¿Cómo solucionamos el dilema de tranvía, ¿no? Cómo esa influencia filosófica se está quedando en segundo lugar. Entonces, todas esas situaciones nos permiten dar el giro a una nueva visión. Para poder dar respuesta, dígase bien, a esto y que no nos parezca una cosa extraña el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es desde allí, desde esa manera nueva, eso que se está presentando, es una evolución. Es que ni siquiera es una revolución, es una evolución, está allí, se está dando, ¿no? El planteamiento, por eso acuño la necesidad de la pragmática, un método pragmático, tampoco es un invento,
lo planteó hace el año 20 más o menos, Quintiliano Saldaña, que fue discípulo de Claude Roxin, y realmente que se está planteando, dígase bien, la necesidad de otra visión del derecho. Ese en su momento quizás no fue tan trascendental, quizás en su momento el mundo no estaba para una teoría pragmática, el mundo no estaba para un pragmatismo, el mundo no estaba para una visión nueva del derecho, el mundo estaba en un discurso dogmático excelso, que los alemanes lo han hecho muy bien, estupendo, pero que ya es otra época, realmente, ¿no? La última realización, la dogmática funcional, realmente de Jacques y de Rosin, que realmente los dos son radicales, ¿no? De un momento a otro alguien dijo por allí que Roxin era moderado y Jacques era radical, pero los dos son radicales, realmente. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, los dos son dogmática funcional, pero realmente no soluciona ciertos problemas de la nueva realidad, como el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es necesario otra visión del derecho. Y allí hay una cosa que quiero que quede claro, ahora les diré más o menos lo que se ha ido adelantando, y les anticipo que entra en juego una figura del consenso. El consenso, dígase bien, quizás alguien lo dijo por allí, que es el infausto futuro de la dogmática, el infausto futuro del derecho penal, el consenso. Creo que el consenso sería el nuevo conocimiento jurídico. Y la nueva forma de resolver los problemas tiene que ser a través del consenso. Es más, sugiero que haya una asignatura en las universidades del consenso. ¿Cómo negociar? Hay que negociar. El mundo está para negociar. El mundo está para buscar lo más conveniente. El mundo tiene que ir más allá de lo racional. Hay que ir a lo razonable, más que lo racional, ¿no? De lo alto y lo bajo, pues hombre, se escoge lo alto, de lo feo y lo bonito, pues lo bonito. Pero ¿qué pasa cuando hay dos bonitos? ¿Qué pasa cuando hay dos altos? Entonces ya entra el criterio de la razonabilidad y es un criterio de conveniencia que hay que definir y es propio de las nuevas configuraciones. Mejor dicho, en conclusión, les anticipo lo que venimos planteando en la necesidad de un nuevo derecho penal. Un derecho penal que tiene que ser pragmático. Óigase bien, para dar respuesta a esos nuevos problemas. La gran dificultad que tienen ciertos países que han implementado o adoptado una responsabilidad penal de las personas jurídicas es que todavía tienen un sistema realmente continental, un derecho continental, un sistema muy dogmático y es forzado dar una respuesta a un problema que es enteramente pragmático, como es el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde ese punto de vista tenemos que dar el salto, tenemos que dar la visión nueva, tenemos que dar el cambio de paradigma, ¿no? De paradigma, perdón. Es decir, y sabemos, y hacemos un análisis, y así lo hemos dicho en varias ocasiones, que realmente la teoría individual, tal y cual como está conquistada, es insuficiente para resolver el problema de las empresas. Realmente, es insuficiente. La respuesta no es eficaz, no es suficiente para resolver el problema de las empresas. Eso hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, hay necesidad de un nuevo derecho. Hay necesidad de un nuevo derecho penal. Quizás tengamos que cambiarle el nombre de derecho penal y sea mejor el derecho criminal, ¿no? Para estar a tono con esa necesidad de política criminal, porque la nueva cenicienta realmente es la política criminal y desde ese punto de vista creo que hay que dar el salto a una política criminal como ciencia, a una política criminal con P mayúscula, que tiene que dar la respuesta, que tiene que tener unas reglas y que tiene que dar respuesta, porque estos nuevos temas realmente son político-criminales. Y desde ahí tiene que mirarse. Y hay que crear unas nuevas reglas, pues si hay que crearlas, pues hay que crearlas. Es inexorable, tenemos que hacerlo, es ineluctable y tenemos que hacerlo. Ahora bien, entonces les decía que tenemos que visualizar en qué mundo estamos. Y les hablo del mundo hipermoderno y les recomiendo esa obra de Lipovetsky y varios autores que han seguido a pie juntilla ese trabajo interesante. Léanselo que da una radiografía de un nuevo mundo y léanse a Castells, ¿no? Son 3 volúmenes, son 3 obras un poco grandes, pero interesantes sobre cómo ha cambiado esta nueva sociedad, la sociedad de la información que habla él, una sociedad nueva, la sociedad de la Internet, que ustedes saben que ha cambiado todas las reglas de juego.
¿no? Entonces, un requisito importante, la ciencia y la tecnociencia, incluso ahora se habla de, oígase bien, de mirar un nuevo derecho penal que tenga que ver con la tecnociencia, ¿no? Se habla de una nueva visión del derecho penal, ¿no? El derecho penal debe cambiar, ¿no? Se habla del derecho penal incluso desde el punto de vista de mirar el tema de los robots, ¿no? La robótica, tantos fenómenos que hay que ustedes conocen y que han escuchado a tutiplén, cómo es posible que esto está generando un nuevo cambio y que las herramientas que tenemos es insuficiente. Oiga, bien, es insuficiente. Ahora bien, yo siempre refiero a la evolución dogmática del derecho penal, la evolución como desde la escuela clásica con Frank von Liszt y Belling, ¿no? Con esa teoría causal, ¿no? Del derecho penal. Luego aparece, ustedes saben que el neoclasicismo con Mesger, el mundo Mesger, ¿no? Que por cierto hay un texto interesante de Muñoz Conde, del profesor Muñoz Conde, donde desnuda que este autor alemán estuvo al servicio de Hitler, ¿no? Hay cartas, hay un libro interesante de Francisco Muñoz Conde que desnuda a este autor como estaba al servicio de ese régimen tan desastroso que fue el nazismo, ¿no? Entonces, luego aparece, fíjense bien, la teoría, aparece el finalismo con Belzel, ustedes lo saben mejor que yo, luego Zielinski con el neofinalismo, y viene ya lo que todo el mundo ha sonado y que en Perú es muy sonado y en Colombia también el tema de la dogmática funcional de Jacos y de Klaus Roxin, o más bien de Klaus Roxin y de Jacos, ¿no? Pero hasta ahí llega, hasta ahí llega. Ya la nueva realidad, los nuevos problemas, pues hay que darle otra respuesta. Y creo que ese exagerado normativismo, creo que un poco menos Roxin, un poco más Gunter Jacos, pero con la injerencia de la política criminal de resolver los problemas brillantes. Todos hemos copiado, todos hemos estudiado con ellos y hemos recibido sus grandes enseñanzas que son realmente unos genios, pero la nueva realidad implica que hay que dar un salto y los nuevos problemas hay que resolverlos no tanto con tanto normativismo, sino más bien con un poquito de que sean descriptivos, ¿no? El caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas exige un cambio de paradigma. La responsabilidad autónoma de las personas jurídicas realmente exige un cambio de paradigma. Pero bueno, la ciencia y la tecnociencia es un requisito, ¿no? Ya ustedes saben el tema de Watson y todos los demás fenómenos que lo conocen. No tengo que repetirles eso porque lo conocen ustedes mejor que yo, ¿no? Esa influencia en la ciencia y la tecnociencia marca un hito en el derecho penal y las respuestas penales realmente, ¿no? Pero hay un punto importantísimo que eso hay que analizarlo, es lo pragmático. Hemos pasado a una idea pragmática que es necesaria en este nuevo mundo. El mundo es pragmático. El mundo ya no es de tanto discurso. Hay que solucionar problemas. Y el derecho penal tiene que solucionar problemas. Si no, no estamos haciendo nada. Hay que solucionar problemas. Y desde ese punto de vista, el derecho penal tiene que ser pragmático. Entonces, desde ya nos genera una controversia que tenemos hace mucho tiempo insertado en nuestras conciencias, en nuestro aprendizaje, un pensamiento dogmático. Y ahora la visión para resolver esos problemas es un pensamiento pragmático. Y es el cambio de 180 grados, realmente. Entonces, la respuesta tiene que ser de la visión pragmática, que eso tiene un contenido grandísimo en todas las respuestas que podemos dar. Y en este caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, necesitamos un pensamiento pragmático, definitivamente. El mundo es así. El mundo es pragmático, el mundo es así. Y así tiene que darse la respuesta en todas las disposiciones y en todas las nuevas realidades que se están presentando. Eso es importante. Hay una cuestión que nos acerca de manera para no ser tan cansón, que es lo que tiene que ver con el mercado. Ustedes saben que el mundo se mueve a través del mercado. El mercado es lo determinante, el hombre del mercado, el hombre nuevo es de mercancía, el hombre nuevo es de empresa. Mercado traduce empresa. Hay un estudio del Max Planck donde se dice que el 80% de los delitos
socioeconómico se comete por y dentro de una empresa. Entonces ya es una preocupación. Ya la preocupación no es el raponero, no es el que se roba una billetera, una cartera, no sé cómo lo dicen ustedes. Ya no es eso. Ya la preocupación es desde el punto de vista de eso que hace tiempo habló Sutherland, de la parte del delincuente de cuello blanco. Hay que ya mirar esa parte y eso es lo más importante. La relevancia es, óigase bien, es la empresa y sus riesgos y hay que controlarla. Cuando se está diciendo, según ese estudio muy serio, se habla de que el 80% se lo cometen por y dentro de una empresa. Entonces ya es la preocupación. Y claro, desde esa visión, pues vienen las diferentes disposiciones, las diferentes legislaciones en torno a el tema de la empresa y sus riesgos, ¿no? Además que ustedes lo saben, que estamos en una sociedad de riesgo, que habló brillantemente Ulrich Beck, ¿no? La sociedad del riesgo, la Risikogesellschaft, ¿no? La sociedad del riesgo, que para mi parecer, la sociedad del riesgo ya no es tanto la sociedad del riesgo. Yo creo que estamos en una sociedad de crisis y desde ese punto de vista tenemos que mirar el derecho penal. Necesitamos un derecho penal, un control social que atienda a la crisis. Los riesgos eran riesgos, ya ahora esos riesgos ya son crisis, ya se dio. Por lo tanto, esa teorización de la sociedad del riesgo realmente se ha quedado corta en los últimos tiempos, se ha acelerado, ¿no? De forma rápida y que lo podemos visualizar y hace bien con la pandemia. Eso se aceleró, se aceleró. Estamos en una sociedad de crisis, una sociedad de crisis que requiere de una respuesta ante esa crisis. Y por eso se habla por allí. Ustedes saben que el fundamento de la responsabilidad penal empresarial está claro que se basa en los programas de cumplimiento, en el Compliance Program, ¿no? Y desde esa visión, dígase bien, incluso se habla de que con esta pandemia realmente el compliance realmente está en crisis. Realmente se dice que está en crisis porque realmente, si se ponen a ver, no ha solucionado nada, no dio la respuesta y quizás porque estaba muy nuevo el discurso y de pronto no ayudó mucho a blindar lo que está pasando con el tema de la pandemia y la crisis que hay, que nos encuentra en un dilema, cerramos un momento, abrimos otro momento porque la economía se revienta y entonces estamos en ese dilema y el tema del compliance realmente quedó reducido a simplemente controlar unos riesgos, el riesgo de pandemia, punto. Entonces, luego hablaremos un poco de esa situación. Pero lo importante es pensar, dígase bien, que hay una nueva cara, hay una nueva visión, hay un nuevo enfoque. Mire, yo soy litigante y creo que más de uno son litigantes, o sea, abogados, como se dice en España, o sea, que ejercemos la profesión. Decimos por acá que subimos, bajamos de escalera, y ahora ya no, porque todo es virtual. Pero yo les digo una cosa, hace mucho rato, bueno, Colombia tiene un sistema desde el 2004, la ley 904 de 2004, que entró a regir en el 2005, tenemos un sistema con tendencia acusatoria, que realmente es adversarial, pero hace mucho rato no escucho un caso de teoría del error. Ese discurso que aprendimos nosotros, el error de previsión, el error de tipo, yo no escucho, no sé. Y he hecho una consulta a muchísimos colegas y he mirado también en la jurisprudencia. Ya no se habla de la teoría del error. Ya no se habla de un discurso tan grande y tan serio que era la teoría del error. Ya no se habla, ¿no? Eso quiere decir que el cambio de paradigma se está dando. Lentamente, pero se está dando. Inexorablemente vamos hacia allá, hacia un derecho pragmático, ¿no? De hecho, la respuesta de los norteamericanos en el tema de la responsabilidad penal o criminal, como dicen ellos, de las personas jurídicas, se da desde el procedimiento realmente, no de una teoría criminal. Entonces, la visión es esa. Por eso hemos ido adelantando ciertas reglas, ciertas visiones, cómo va a ser ese nuevo derecho penal pragmático. Y para allá es. No busquemos más que para allá es. La dogmática, tal y cual como está construida, es insuficiente para resolver los problemas de la nueva realidad. No se diga más. Definitivamente. No es eficaz. Por lo tanto, tenemos que dar la partida hacia un nuevo derecho penal. El derecho penal que hemos venido conversando es el derecho penal pragmático. Y de esa visión hay que mirarlo. Entonces,
Ah, ¿va a tener unas nuevas reglas? Claro que sí, claro que sí, ¿no? Va a tener unas nuevas reglas, unos nuevos elementos. Alguien me decía, oye, pero bueno, ¿cómo hace la construcción? Hay que mirar el criterio es la responsabilidad y no la culpabilidad. Hay que mirar cómo es si seguimos sosteniendo una protección de bienes jurídicos como fin del derecho penal o una expectativa de la norma, como lo hace Rossi y también Jacos en el segundo planteamiento de expectativa de la norma, o seguimos haciendo. ¿Qué seguimos haciendo? ¿Es necesario o es suficiente o pensamos en un nuevo derecho penal que sea conforme o acorde a las nuevas reglas, a las nuevas configuraciones de esta nueva realidad? Yo no imagino un dolo para un robot, que tarde o temprano van a ser determinantes, que ya están en el tema de los coches autónomos, etcétera, etcétera. Va a generar, oígase bien, un cambio de pensamiento. Un cambio de pensamiento que es necesario. De pensamiento, oígase bien, pasar de ese pensamiento dogmático que lo tenemos que hace mucho rato a un pensamiento pragmático definitivamente. Allí está. Entonces, la empresa, oígase bien, es la nueva protagonista. Es central y desde allí tenemos que generar la forma de controlarla. Y el control por antonomasia, pues, es definitivamente el derecho penal. Derecho penal que le podemos llamar derecho criminal, para estar a tono con la nueva visión. Fíjate bien que es eso, es un nuevo derecho penal pragmático que he venido reiterando, y ya habrá ocasión de hablar en otro momento sobre esas nuevas reglas, cuáles serían las nuevas configuraciones de ese derecho penal pragmático, que nos estamos atreviendo a configurarlo y quizás estemos equivocados, ¿no? Pero hay que estar equivocados, ¿no? Hay que estar equivocados para poder corregirnos poco a poco. Pero es una visión desde el punto de vista del derecho, pero desde el punto de vista de la política criminal. La política criminal viene a configurarse como ciencia. Pues bien, la estampida que se está dando, dígase bien, que ya todo el mundo habla de compliance, todo el mundo habla de compliance por aquí, compliance por acá, y que ahora se está desfigurando, me parece que se está desfigurando esa necesidad que surgió en su momento y que viene a una discusión de hace rato sobre la necesidad de ir al de arriba, ¿no? De castigar. No me gusta esa palabra castigar porque realmente hay que ir un poco preventivo, pero entiéndamelo así, como de ir al de arriba, ¿no? De perseguir o regular, ¿no? Al de arriba. Siempre estaba el derecho penal al de Ruana, ¿no? El más tonto, ¿no? Yo escuchaba que hace más o menos 15 años a Zaffaroni y hablar que está en la cárcel es un tonto. Y realmente es un tonto, ¿no? Realmente es un tonto. El más tonto está en la cárcel, ¿no? Y claro, en ese momento el delincuente de cuello blanco, de white collar, pues realmente estaba libre, ¿no? Y ahora el tema de la responsabilidad penal empresarial, pues buscas eso, ¿no? Buscas eso, ¿no? Pero que no se vea como un derecho castigador, que no se vea como un derecho persecutor, ¿no? Recuerdo que edité una conferencia, un grupo de empresarios acá en Cali, y me decía, oye, pero tú con ese discurso vienes a perseguirnos. No, no se trata de perseguir, no se trata de carácter de persecución, se trata de, óigase bien, que se dé una regulación de las empresas y sus riesgos. Eso se trata es eso, de regular las empresas y sus riesgos para bien de la sociedad, para bien de la comunidad, para cumplir con eso que se discutió en Davos, ¿no? Del bien común, de la legitimación, ¿no? Eso que se discutió en Davos, ¿no? Que debe alcanzar o debe buscar todo planteamiento, ¿no? Del bien común y la legitimidad importantísima, ¿no? Óigase bien. Entonces, incluso hay una cosa interesantísima, yo siempre la comento, en la Corte Suprema, Sala Laboral, mire que no es ni que es la penal, Sala Laboral, da la definición y el alcance, óigase bien, de lo que se debe entender por un juez moderno. Es aquel que no está pegado a la ley, es aquel que se puede apartar de la ley, óigase bien, para hacer justicia, Entonces, el principio de legalidad, tan dogmático, pues también lo podemos romper. ¿Para qué? Para hacer justicia. Es importante eso. Y eso es lo que tiene, esos elementos que se va haciendo determinante a la hora de construir un derecho penal pragmático, que atiende no legalidad, sino más bien legitimidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Mire cómo se va configurando la necesidad de un criterio nuevo
¿no? El conocimiento jurídico certificado en el consenso. Debe haber una cátedra en nuestras universidades sobre el consenso. Hay que aprender a negociar. Yo les recomiendo una película en Netflix, Sweet, ¿no? Véansela. Cómo el tipo, el protagonista, evita al máximo ir a juicio para resolver el problema actual, ¿no? En Estados Unidos están cómo difieren los juicios, ¿no? En este tema de las empresas. En Estados Unidos, cómo el tema de las empresas se resuelve, ya se viene desde un procedimiento, no hay una teoría criminal propiamente definida desde el procedimiento. Entonces, aquí hay que mirar eso. Entonces, veo como una cuestión acéfala, ¿no? Mire, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia tiene una responsabilidad administrativa con la ley 1778 del 2016, del 2 de febrero, ¿no? Como les decía, ¿no? Tiene una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, no la tiene penal. Pero si llega a ser penal, tiene que acoplar, oígase bien, su parte sustancial, porque tenemos un sistema realmente de mucha configuración finalista todavía, cuando el finalismo ha sido superado hace 30 años en Alemania, ¿no? Una cuestión estrictamente dogmática para resolver un problema pragmático. Necesitamos otra figura, otra configuración para poder resolver la dificultad que tiene, por ejemplo, el caso de España. España tiene un código procesal de 1882 y está resolviendo un problema político-criminal como es las empresas. Y hay gran dificultad en los grandes casos que se están dando, lo que pasó con el Club Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos casos, se han dado varios casos. Entonces, hay esa dificultad allí para resolver el problema. Tenemos que ir a la par, ¿no? Esa es una nueva era, un nuevo cambio, una nueva visión. Entonces, una característica, como les decía, el tema de esa hipermodernidad es el mercado. Y el mercado traduce empresa. Y hay que resolver. La empresa es la protagonista, la que ocupa el papel central en los últimos tiempos. Óyese. Y eso es importante, ¿no? Y hay que mirar, y una máxima que siempre lo digo, es que tengan en cuenta, óigase bien, que el objeto, el método y la legitimación del derecho penal ha sido trasladado de manera indefectible a la política criminal. Óigase bien, eso es determinante. El objeto, el método y la legitimación del derecho penal ha sido trasladado de manera indefectible a la política criminal. Ojo con eso. Es la nueva visión. Es el nuevo planteamiento. Oiga, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Mucho cuidado para poder dar el giro, porque hay que dar un giro. ¿Nos cuesta? Claro que nos cuesta. A mí me cuesta. Yo era defensor a ultra de la dogmática. Yo andaba con mi librito siempre allí, aprendiendo cosas del finalismo, aprendiendo cosas del funcionalismo de Roxin y ese maravilloso texto también de Jacobs, pero que no da pie para resolver los problemas actuales, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, en lo que le hablaba de la responsabilidad penal empresarial, mi proyecto, que lo he denominado de forma un poco pedante, el proyecto Howard, por mis siglas, Hubert Guadix Luis Rengifo, ya está en el Congreso de Colombia para regular una responsabilidad penal de las personas jurídicas. El proyecto Howard está allí. Falta la ponencia para darle el impulso que se necesita por el trámite legislativo. En Colombia es así. Todavía el senador que tiene la ponencia, pues no lo ha hecho. Esperemos que lo haga. Para regular una responsabilidad penal de las personas jurídicas, que espero que en su marcha se regule también en los partidos políticos, que es determinante en la necesidad de una democracia transparente, que es la nueva configuración en este nuevo mundo. En este nuevo mundo necesita una democracia transparente, una democracia, óigase bien, ética. Una democracia que genere, óigase bien, el bien común. Esa es la consideración nueva. Desde allí tiene que mirarse, ¿no? Está todo allí, lo estamos viendo, está todo allí. Tenemos que simplemente es llenar. Yo pongo de ejemplo una cosa un poco colombiana. No sé, creo que en Perú también. Ustedes son campeones en la comida, una de las comidas más deliciosas del mundo, pues está en Perú. Pero acá hay una cosa muy típica que se llama un sancocho. Y el sancocho, pues, es un elemento que se echa, bien sea pues la gallina criolla, la yuca, el plátano, etcétera, cosas, elementos. Entonces, así mismo el sancocho que se está configurando. Necesitamos un nuevo sancocho.
para responder a las empresas y sus riesgos. Es importante, un nuevo. Y esa nueva visión tiene que estar con todos estos elementos que le estoy mencionando. Todos esos elementos de esta etapa de la hipermodernidad que implica una nueva configuración. Mire que un elemento importante es el pragmático. Estamos en un mundo pragmático, ya esa locura del Quijote de la Mancha, el mundo ideal, pues hombre, ya muy brillante, pero estamos en un mundo que necesitamos respuesta correcta, como la obra de Moa Yang, ¿no? El chino ganó el premio Nobel por eso, ¿no? Una obra real, ¿no? Entonces, el mundo es real. Y de la visión del conjunto, pues está lo que debemos meternos ahora mismo es en buscar ese realismo crítico. Esa es la nueva visión. Hay que leer a Popper, hay que leer a Karl Popper, hay que leerlo. Hay que buscar ese realismo crítico tan importante, aunque se dice que la visión realmente de Popper es prerrealista, ¿no? Pero ese realismo hay que meterlo, y una configuración clara de realismo crítico definitivamente es la visión pragmática. Y allí tiene que ir la configuración. Duélalo, no, tenemos que ir allá. Es un cambio de paradigma, definitivamente, ¿no? Hay una frase que siempre utilizo y la tengo por aquí de, no sé, el científico Feynman, ¿no? Cuando le leyó un libro de Feynman, creo que es una entrevista, ¿no? Que había leído un libro de Dirac, ¿no? Son científicos, físicos, y decía al final, ¿no? Aquí se necesitan algunas ideas nuevas, definitivamente, ¿no? Aquí se necesita una idea nueva, algunas ideas nuevas. Todo está en construcción, todo está para elaborar, todo está para hacerlo. No hay una teoría acabada, por ejemplo, en el tema del compliance. Si ustedes han visto las disposiciones, es por montón. Y que, lo digo de manera muy respetuosa, se está desconfigurando el objetivo principal. Se está desconfigurando el objetivo principal del tema del compliance. Yo pertenezco a varias organizaciones de compliance. De hecho, tengo formado en Colombia la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial, y tenemos que ver el tema del compliance. Se está desfigurando esa necesidad inicial o primigenia. No, mire, el tema del compliance es tanta regulación. Le escuchaba a un profesor francés, tanta regulación también es perjudicial. Ojo con eso, hay que tener límite, porque ahora todo tiene que ver con compliance, ¿no? Todo tiene que ver con compliance. El fundamento de esa responsabilidad penal de las personas jurídicas está en los programas de cumplimiento. Allí tiene que focalizarse la discusión en los programas de cumplimiento, los compliance programs, ¿no? Que atiende realmente, y es muy difícil configurar un análisis dogmático de los programas de cumplimiento. Realmente es una visión político-criminal y una visión realmente pragmática del derecho. Y allí tenemos que, creo que hay que dar el salto a esa nueva visión, ¿no? Pero aquí, como decía, y traslado esas expresiones a una transposición de Feynman, realmente aquí se necesitan algunas ideas nuevas, muchas, porque se le está dando una respuesta a un problema político criminal, una respuesta dogmática. Y es bien difícil, bastante dificultoso dar una respuesta dogmática a un problema político criminal. Realmente, gran dificultad, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es importante tenerlo a la hora de realmente adaptar. Ahora bien, ese derecho penal nuevo, ese derecho penal pragmático, realmente es un derecho penal preventivo, ¿no? La idea de castigo realmente es un fracaso, realmente. La idea de castigo, de punir, realmente es un fracaso. Y en eso tiene razón la criminología crítica de Barata y sus discípulos, ¿no? Con la criminología crítica, realmente ahí tiene razón, porque desde esa visión, una visión penalística, realmente el tema de la responsabilidad penal empresarial, pues tiene bastante escollo. Creo que hay que tener mucho cuidado, hay que ir más bien a un derecho penal preventivo, y si falla lo preventivo, pues más preventivo, ¿no? Y cada día hay que darle más preventivo, pues es necesario. Obvio, hay que atender las visiones que tienen que ser unas medidas, hágase bien, disuasivas, tienen que ser unas medidas proporcionadas y que se proteja. Tiene que haber protección, tiene que haber disuasión y tiene que haber, óigase bien,
esas visiones tienen que darse. Si no, también es un fracaso, ¿no? Disuasivo. Hay que tener mucha disuasión y las medidas que se exigen en la mayoría de los convenios y tratados que se piden a todo ese engranaje y que es un requisito, ya se bien, el regular la responsabilidad y su riesgo, los países que tienen que hacer parte de la OCDE, que ustedes saben que es el Club de las Buenas Prácticas. Creo que Perú está en ese proceso, Colombia ya lo fue en mayo, ya ingresó, pues requiere que haya una respuesta de protección, de disuasión y que sean proporcionadas a las empresas. Realmente lo que le interesa a la OCDE, pues realmente a la OCDE, realmente pues es proteger sus empresas, ¿no? Realmente desde esa visión, y por eso tiene muchas disposiciones en torno a esa temática que la mayoría de los países pues lo toman a pie juntilla, aunque hay que tener claro que no dice que tiene que ser penal, ¿no? Ojo, y en los varios países unos se van por la vía administrativa, otros se van por la vía penal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? No se dice que tiene que ser penal. Se dice simplemente que regule la responsabilidad y sus riesgos, dependiendo, dígase bien, del orden interno de cada país, sea por la vía civil o por la vía penal, depende de cada quien. Por ejemplo, el caso de Alemania, Alemania regula una responsabilidad administrativa de las personas jurídicas bajo el criterio del derecho administrativo sancionador, ¿no? Italia, ya lo dijimos, tiene una responsabilidad administrativa, Perú tiene una responsabilidad administrativa, el caso, por ejemplo, de Chile, desde el 2009 tiene una responsabilidad penal de las personas jurídicas, España 2010 y perfeccionada en el 2015, ¿no? Donde ya se da protagonismo y ya se viene a los programas de cumplimiento. Pero la discusión actual está centrada en los programas de cumplimiento, en los compliance, desde esa visión, ¿no? Perú ha regulado también ese tema de responsabilidad administrativa y ha regulado el tema de los programas de cumplimiento. Allí está la atención. Allí es que tenemos que estar. Y ese es todo el engranaje que se ha dado y es necesario. Pero no salgamos del curso, no salgamos del cauce, óigase bien. Eso es lo que no quiero, veo que se está tomando otro camino, ¿no? Se está perdiendo el norte y para lo cual es necesario ese compliance, ¿no? O como en Francia, la compliance, ¿no? Con la ley SAPAN 1, la ley SAPAN 2, que es muy aleccionador. Léanse esa ley SAPAN 2, la nueva, que rige el 1 de junio de 2017, que tiene que ver con el tema del compliance. Léanselo, en la cual viene reducido unos requisitos, viene siendo más pragmático. Bueno, los franceses son un poco pragmáticos, viene más reducido y realmente trae los juicios diferidos, y eso es bueno tenerlo en cuenta, los requisitos del que debe tener un compliance, pues también. Pero hasta allí, toda esa visión de ese nuevo derecho, acá en Colombia esperamos que ojalá sea aprobado, al menos ya está en el Congreso, y que ojalá pues hay muchos intereses en contra, porque es un elemento muy grandísimo para frenar o más bien tratar de atajar un poco el tema de la corrupción, que es el gran problema que tenemos realmente en todo el mundo, la gran preocupación actual, el tema de la corrupción por doquier. Entonces es una manera de frenar ese aspecto. Ojalá se apruebe ese proyecto Howard, que como les decía lleva mis siglas de mi nombre, y espero que se apruebe. Allí hacemos toda una configuración sobre las medidas, asistimos a un número clausus, todavía no un número apertus, porque, hombre, esperemos al menos que se regule y luego después metamos lo que queramos. Echo de menos que en ese proyecto no se incluyó a los partidos políticos como sujetos responsables de delito, pero bueno, esperamos que después lo hagamos. Aprendí en Washington, Nueva York, Washington, que definitivamente puede fracasar el proyecto, pero la idea no fracasa, ¿no? Y la idea está allí. Creo que un problema de la democracia es definitivamente el regular el tema de los partidos políticos, que está pasando, pasa en Colombia, pasa en Perú. Es falta de ponerle reglas a esos partidos políticos. Son empresas tildadas en la doctrina como empresas de tendencia y tienen que tener un programa de cumplimiento. No necesariamente tienen que tener un código ética que realmente pues no lo cumplen, y es un montón de palabras allí que no realmente es un paper compliance,
paper, perdón, de código de ética, simplemente es una cosa ahí de comodín, pero no opera, tiene que haber un verdadero, o al menos unos requisitos mínimos de un programa de cumplimiento. Todo partido político, porque es una empresa, porque es una organización. De hecho, en Washington se está hablando de cambiar ese concepto de partido político por organización. Tiene que tener ese elemento y tiene que tener los elementos del compliance. Y aquí les adelanto de forma rápida lo que tiene que tener un compliance, ¿no? Debe haber una matriz de riesgo, ¿no? Para los que están enterados de este tema del compliance, debe haber una matriz de riesgo. Ojo, mire que el tema de los riesgos siempre está allí. Debe haber una matriz de riesgo y su evaluación, obviamente. Eso ya hay muchos expertos en esa temática. Todos estamos metidos en eso. Desde mi asociación también trabajamos en ese tema. Hay que saber elaborar una matriz de riesgo necesaria. Tiene que haber una due diligence, una debida diligencia. Tiene que haber una debida diligencia, incluso también debe trasladarse esa debida diligencia a los stakeholders, también en las empresas. Hay que tratarse, a los proveedores tienen que tener una debida diligencia, ¿no? ¿De qué me sirve tener una debida diligencia en mi empresa si la empresa que la cual estoy contratando y que estoy negociando, pero la tenga? Eso es importante tenerlo, óigase bien, la debida diligencia, ¿no? Al menos tiene que haber un whistleblower. De hecho, hay una transposición de una directiva europea en la cual todos tienen que haber una transposición de los whistleblowers, que es el delator empresarial. Son razones político-criminales. Mire que el tema del delator ético, ahora se llama delator ético, el whistleblower, el silbato, ¿no? Una empresa es necesario que haya un delator. Hoy está funcionando. Es que Bill llegó tarde, no está trabajando normal, llegó, el horario es de 8 a 2 y Bill llegó a las 11, ¿no? Es una nimiedad, pero que es necesario en la configuración de las buenas prácticas de una empresa. Entonces, el canal de denuncia, el canal ético es necesario, ¿no? Pero un canal ético con respuesta es importante, es un requisito importantísimo a la hora de la configuración de un programa de cumplimiento. Es importante, ¿no? El canal de denuncia. No le pongamos canal de denuncia para que no sea tan fuerte, no se vea como una ley del sapo, pues no sea como el sapo. Pedro Pérez denunció al compañero que está reunido con personas no gratas y por lo tanto ya lo tenemos como sapo. No, tiene que haber una regulación clara sobre ese canal ético más bien que canal de denuncia. Yo prefiero realmente que se cambie a canal ético más que canal de denuncia, y así está la doctrina que tiene que ver con el compliance, ¿no? A tildar lo mejor de canal ético. Es necesario. ¿Por qué? Porque son razones político-criminal, porque la política criminal se basa en ¿qué? En la colaboración. Si no hay colaboración, si no hay cooperación, cualquier intento político-criminal es una tontería. Es un discurso más. Es un discurso más y es una carreta para libros, para publicar libros, lo que quiera. No, se necesita colaboración. La política criminal se sustenta en eso, en la colaboración, en la cooperación. Óigase bien, que genera confianza. Ahí está. Es importante. Acuérdese que lo mencionaba, que atiende a razones político-criminales. Y entender esa visión hay que tener. Mire cómo se van configurando y van cambiando ciertas reglas para poder dar con el control de la empresa y sus riesgos. Óigase bien, eso es importante. Entonces, una matriz de riesgo como requisitos mínimos, tener una matriz de riesgo. Bueno, la mayoría de los países han seguido a pie juntilla el decreto 231 del 2001 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas de Italia. El caso, por ejemplo, de Chile ha copiado casi que textual. El caso de Colombia, pero no es penal, sino administrativa, tiene prácticamente eso en una circular de la Superintendencia de Sociedades, en la cual aparece los requisitos, pero prácticamente se copia muy textual lo de las disposiciones del decreto italiano, ¿no? De esa visión se está dando, pero son requisitos mínimos. Tener, óigase bien, matriz de riesgo, canal de denuncia, canal ético, como les decía, los whistleblowers, tener muy en cuenta la due diligence, ¿no? Es importante que se configure. Son elementos realmente importante a la hora de la configuración de mínima de un compliance, un programa de cumplimiento, y una cosa que siempre lo están haciendo paper, solamente paper, el código de ética. El código de ética o código de conducta
al menos esos requisitos deben tener un programa de cumplimiento para efecto de atender esas buenas prácticas y que para el caso de los países que quieren ser miembros de la OCDE, o sea, por eso se denomina Club de las Buenas Prácticas, ¿no? Requiere que al menos se tengan esos elementos a la hora de proteger las empresas y sus riesgos. La empresa y lo que buscan hacer bien es que las empresas protejan su dinero, ¿no? Y es un elemento importante. Ahora, vuelvo y repito, estoy viendo que se está desfigurando el tema, ¿no? Yo tengo una providencia de lo que les decía ahora, de cómo esa respuesta no es tan político-criminal y desde ahí viene el desfase en algunos países, como el caso de España, que necesita un nuevo procesal penal, necesita dar la partida, necesita someter la figura del consenso, ¿no? Los famosos plea bargaining, ¿no? Los preacuerdos, eso está claro. Mire, por ejemplo, tengo de mis datos, tengo una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de febrero del 2016, que fue ponente el doctor José Manuel Martín, donde dice que hay poco consenso de que si la acreditación, ahí hace bien, de la audiencia de control está incorporada expresamente en el tipo penal, como un presupuesto específico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como causal de exoneración o como causal de atenuación. No se sabe. Hay una discusión clarísima. Pero más contundente, ya saben lo que pasó con José Manuel, que en paz descanse. Creo que se murió en Argentina, tengo entendido. Algo así. Lo conocí en Madrid, tuve el honor de conocerlo. Creo que le pasó algo en Argentina. Pero hay una sentencia de Manuel Marchena Gómez donde se refiere a la presunción de inocencia para el caso de las empresas. Y dice miren lo que dice, en pocas materias como la que ahora nos ocupa, las soluciones dogmáticas son variadas. El debate parece inacabable y el hecho de que algunos autores hayan abandonado las propuestas de las personas jurídicas, hayan rectificado sus planteamientos iniciales, es indicativo de que un catálogo tan abierto de problemas no se puede responder con un repertorio, óigase bien, cerrado y excluyente de soluciones. El cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre una novedad tan radical referida a los sujetos de la impugnación penal solo podrá considerarse plenamente asentado conforme transcurre el tiempo y la realidad práctica vaya sometiendo a nuestra consideración uno u otro problema. Es decir, la respuesta que se está dando, estamos tomando el toro por donde no es. Necesitamos una respuesta político-criminal. La dogmática es insuficiente para responder el problema de las empresas y sus riesgos. Óigase bien, que quede claro como consigna, ¿no? Eso que quede clarísimo, es importante mirarlo, ¿no? Y sobre todo, cualquier configuración que hagamos tiene que tener los tres elementos, que sean un control que sea eficaz, proporcionado y disuasivo. Si ustedes van notando, estamos casi a puerta de ir olvidando un derecho penal castigador. Estamos olvidando más bien a un derecho penal tal como lo conocemos y buscar más bien un derecho penal preventivo. Derecho penal preventivo que ofrezca una mejor respuesta a los problemas actuales, ¿no? Eso es importante. Y allí, desde ese punto de vista, es un gran desafío, claro que lo es, una nueva configuración. Necesitamos un nuevo avance. No tengo la respuesta, hasta ahora nadie la tiene, ¿no? Esa nueva configuración, pero necesitamos una nueva configuración. Toda la evolución de la teoría del delito hasta hoy, la verdad, es insuficiente para resolver los problemas que tienen que ver con las empresas y sus riesgos, la verdad. Necesitamos una nueva configuración, pero desde la visión de una teoría pragmática, definitivamente, para dar respuesta a esta nueva problemática. La teoría tal y cual como está configurada del derecho penal actual realmente es insuficiente, ¿no? Empezando que esto no es un problema dogmático, es un problema político criminal.
Eso es un problema de acción, ¿no? La acción realmente, ustedes saben que bastante se analizó el tema de la acción, ¿no? Y para el final, casi 30 años que se discutió en Alemania el problema de la acción, y realmente pues lo que se dio al final es que acción es lo que interesa realmente al derecho penal, ¿no? El problema de la acción causal, final, y ahora pues el discurso funcional, pues realmente no da respuesta, al menos no la veo así. Si ustedes la tienen, pues me lo dirán, pero no da respuesta al problema de las empresas y su riesgo, ¿no? De manera rápida, yo tengo unas ideas que quisiera decir de manera rápida, porque ya me estoy extendiendo mucho, he hecho muchas tonterías, y lo que quiero decirles es que realmente con la pandemia me hace pensar que hay que dar otra mirada a este tema de la compliance o el compliance. Hay que dar otra mirada y más bien acentuarnos a el tema de los derechos, de los derechos humanos. Tenemos que configurar, oígase bien, que es necesario regular el tema de los derechos humanos en la actualidad, porque hay una preocupación grandísima, oígase bien, en el tema del compliance, me refiero, ¿no? Que se preocupe, y eso está los principios rectores de la ONU, que se los recomiendo que se lo lean, ¿no? En la cual tiene una base que es respetar, remediar, ¿no? Oígase bien, proteger, respetar y remediar son los principios de Ruggie, los principios de John Ruggie, ¿no? Los principios de la ONU, que es para evitar violaciones de derechos humanos de las multinacionales. Creo que hay que ponernos cuidado con eso. Hay que insertarlo. Creo que cualquier hechura de compliance, cualquier compliance en cualquier empresa, tiene que estar a tono con esto. De hecho, el comisario de la Unión Europea ha planteado la exigencia, fíjate bien, de la debida diligencia en cuanto a la sostenibilidad y los derechos humanos de las empresas en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta eso. Creo que es una preocupación grande que hay que hacerlo, y las empresas tienen que tener eso. Si no lo hacemos, realmente estamos al borde de ser partícipe de esta decadente preocupación del hombre en la actualidad por su propia civilización. Es el momento en que estamos preocupados por el hombre mismo. La pandemia nos ha dado esa enseñanza, que tenemos que estar preocupados por nuestra propia civilización. Esta es la sexta extinción, si se ponen a ver, ¿no? Tenemos que estar preocupados. Ahora preocupa la civilización. Está en riesgo es el hombre mismo. Está en riesgo la continuidad de la especie humana. Y tenemos que, el compliance tiene que ir allá. Si no, es un discurso teórico, una teorética tonta, ¿no? Y lo tenemos que buscar, es así, ¿no? Lo que planteemos tiene que ir al bien común. Y allí tenemos que buscar. Si debemos plantear, no estoy desfigurando la necesidad de un compliance en las empresas para irnos a los derechos humanos. Es que es necesario que se inmiscuya. Si no, no estamos haciendo nada. Y lo que podemos tildar ahora mismo es en esa crisis que hay del compliance, ustedes lo saben, porque no ha servido para nada. Realmente no ha servido para nada. La verdad, no ha blindado nada. Estamos preocupados realmente por la existencia misma del ser humano. Como dijo Macron, es el presidente de Francia, es una crisis casi que existencial. Realmente el tema del coronavirus, ¿no? La COVID-19 realmente es eso, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la necesidad de un nuevo criterio es protegernos a nosotros mismos. Todo lo que hagamos tiene que ser para protegernos a nosotros mismos. Está en riesgo la civilización, está en riesgo lo humano. Bueno, con discusión, como Kant se preguntó siempre qué es el hombre, qué es lo humano, ¿no? Pero aún así, quiera o no, está en riesgo la humanidad. No sabemos. Y la verdad me preocupa que el mundo esté así, ¿no? Y tenemos que hacer uso de la herramienta que considero en los últimos tiempos la más eficaz y la más contundente que puede dar, que es el tema del compliance. Hay que obligar, oígase bien, a que las empresas realmente implementen ese programa de cumplimiento. No a cierto número de empresas. Por ejemplo, aquí en Colombia se ha regulado, aquí se llama programa de transparencia, y para ciertas empresas. No, tiene que ser para todas. Todas las empresas tienen que tener esos requisitos mínimos
como le mencioné, de forma rápida el tema del compliance. Es necesario para poder regular y atender el bien común, la legitimidad y el bien común. Oigan, eso sí, eso es clave, ¿no? Ahora bien, las disposiciones que ha habido bastante, pues, hombre, atienden a ese objetivo. Y el mensaje que les puedo dar, hay muchas cosas por decir, el mensaje que les puedo dar es definitivamente que el compliance se convierta en un derecho fundamental. El compliance tiene que ser un derecho fundamental que yo pueda exigirle, oígase bien, a una empresa que tenga su programa de cumplimiento. Ninguna empresa en nuestra latitud puede surgir a la vida pública, a existir sin tener un programa de cumplimiento. Tiene que ser requisito sine qua non. Tiene que haber un requisito de la cuna a la cuna, ¿no? Tiene que haber del momento del inicio. Es importante. Y para terminar, pues tanta cosa que se puede decir y pueden preguntar lo que quieran, que si no, Bill me ayuda para responder, ¿no? Hay una frase que siempre utilizo de Oscar Wilde, ¿no? Dice así: si usted me conoce basado en lo que yo era un año atrás, usted no me conoce. Mi evolución es constante. Permítame presentarme de nuevo. Eso es el compliance. Eso es el compliance. Va evolucionando cada día más y más y más y cada día más. Y hay un montón. Ahora todo el mundo tiene que ver con el compliance. Todo el mundo quiere ver con el compliance. Pero el compliance realmente tiene que utilizarlo porque hay un Big Bang, ¿no? Hay un Big Bang y se ha expandido de manera para el universo y se está desfigurando realmente para qué es y la misión tan importante que es el compliance. Los invito a que todos, incluso el colegio que regenta Bill, tiene que tener compliance. Ojo con eso, ¿no? Así sean los requisitos mínimos. Porque es una organización, es una empresa. Todos debemos de tener, así sean los requisitos mínimos, debe implementarlos. Entonces, Bill, esa tarea es importante que la haga. Lo exhorto para que es un gran desafío, pero todo atender a las buenas prácticas y al bien común. Que, por cierto, hay un movimiento sobre el bien común. Hombre, no diría más cosas, está por reformar, hay mucha cosa por decir. Estoy rogando que el proyecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas realmente prospere aquí en Colombia. Está en el Congreso, está un poco estancado. Es una medida más eficaz para combatir la corrupción. Realmente no veo otra, es la más eficaz, pero que no se vea como un combate a la corrupción, sino como una cuestión ética. Ya viene el elemento de la ética, ¿no? La ética, óigase bien, sin discurso, tanto discurso romántico. La ética simplemente no es hacer el bien. La ética simplemente es, óigase bien, no dañar al otro. Eso es la ética, no dañar al otro. Y punto. Y esa es la base de cualquier programa de cumplimiento y esa nueva configuración de ese nuevo derecho penal pragmático. Hasta aquí le puedo decir, hay mucha cosa y la enseñanza que lo que puedo decirle es que esto está empezando, no hay nada dicho, no hay nada terminado, esto está en construcción y esta es la oportunidad que tenemos nosotros. Por eso lo digo, esa es la oportunidad que tenemos nosotros. Nosotros como suramericanos podemos ayudar en esa construcción. Esto es nuevo. Y esto es de aquí, de América. Óigase bien, es de Norteamérica. Siempre digo que es Made in USA, ¿no? Es hechura de los Estados Unidos. Y de esa visión tenemos que hacerlo. Muy interesante el discurso normativista, pero va llegando a su punto, va en decadencia. Y es la hora de entrar un derecho pragmático y que lo tenemos a partir del compliance. Y el compliance sirve para todo. Y nos va a ayudar mucho a ser mejores en todo sentido. Pero bueno, es muchas cosas que podemos decir más. Y pues, alguna pregunta, alguna cosa, pues, la discutimos. Muchas gracias, Bill. Oye, para permitirme conversar un poco de este tema tan apasionante que cada día salen cosas por todos lados, ¿no? Le agradezco muchísimo el poder conversar un poco. Bueno, estoy esperando a lo que quieran preguntar. Y si no lo sé, pues lo dejamos para tarea. Muchas gracias, doctor Hover. Yeah. Es una muy buena conferencia. Si hemos visto los comentarios, hay buena aceptación, se han registrado nuestros colegas y también si hay alguna pregunta, la vamos a hacer llegar a usted, doctor, porque no solo vamos a contar en esta ocasión con usted, sino que tenemos varios eventos programados en el año. Claro, ya soy pequeño. Estaremos contando con su participación, doctor. Un saludo de acá, de la ciudad imperial, del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Estimado doctor, usted que aprecia tanto nuestra tierra, esperamos tenerlo pronto de forma presencial una vez más
en esta ciudad, así como usted la ha detallado, mágica, y efectivamente tiene bastantes calificativos y en favor también de todos los cusqueños que nos sentimos halagados por estas palabras. Estimado doctor Hover, un saludo para Eticón, ahí al Sí. de la ética. Siempre Bueno, ahí venimos siguiendo lo que son sus charlas, sus conferencias, sus artículos. El doctor Hobert es autor de incluso de varios libros y como lo ha sí. mencionado en su ponencia del proyecto Howard, Ajá. entonces que está allá en Colombia viendo el tema del compliance. Y Les, acá les, nos ha recomendado no solo para Colombia, sino que para todas las instituciones del mundo, implementar estos programas de cumplimiento para evitar futuras cuestiones de corrupción. Y más allá de todo, como ha señalado, la cuestión esencial es la ética. Y estaremos viendo e implementando, porque en el Perú ya existen ya los primeros pasos sobre esta responsabilidad penal, doctor, que considero que a un futuro y con esta pandemia y con los diversos casos de corrupción que existen, vamos a tener mucho por desarrollar, doctor. mucho. Bastante. Entonces, doctor, reciba el saludo del doctor Mike Pilares Rado, el decano de esta ilustre orden, del consejo directivo, ahí del doctor Oscar, del doctor Alex Guamaní, de la doctora Raquel, de la doctora Peggy, de la doctora Rosy, de la doctora Laura Gil, la doctora Yajaira, que es miembro del Consejo de Fiscalización, y bueno, y de todos los miembros, ¿no? Son varios, pero que siempre existe este aprecio y este consejo directivo tiene la misión de ir y de formar académicamente, porque el abogado día a día se tiene que capacitar, así que seguimos en esta constante. Sus últimas palabras, doctor, sus palabras finales en esta despedida. Bueno, lo único que le puedo decir de forma un poco atrevida es que demos la estampida a un derecho pragmático. Esa es la nueva configuración. Dejemos un poco el normativismo que poco a poco va en decadencia y los invito, alguien tiene que venir en el momento que inaugure la estatua. Estoy realizando el tema de la estatua de Ticón, una estatua de 3,5 metros. Se va a instalar, Dios mediante, aquí en Cali y será el símbolo de la ética a nivel mundial. En este mundo actual necesitamos simbolismo que represente algo de una configuración nueva, que es el tema de la ética. Se va a instalar en Cali la estatua de Ticón, ¿no? Y espero que alguien de ustedes, incluso ojalá podamos, que se pueda viajar para efecto de inaugurar en Colombia, que es la única en el mundo, dígase bien, sería la estatua de Ticón. No más comentarios, agradeciendo, me siento cusqueño, me encanta y espero ir para allá para que me digan papito lindo, ¿no? Eso se me ha quedado allí para siempre y los quiero mucho y somos hermanos y cuente conmigo al 100% siempre. ¿Vale? Un abrazo, Bill. Gracias por la invitación. Un abrazo, un abrazo y recordar y el agradecerle al doctor Hover que se ha dado el tiempo para compartir con todos nuestros agremiados del ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Un abrazo cálido desde la ciudad imperial, doctor. Un abrazo. Bye bye. Recordarles a todos nuestros participantes que ya son las últimas conferencias y esta semana termina este gran curso internacional de alta especialización en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Entonces ya los esperamos, ya el día se va a publicar lo que es un afiche, qué día se van a entregar los certificados en nuestra sede institucional e incluso los certificados virtuales. Publicar lo que es un afiche, qué día se van a entregar los certificados en nuestra sede institucional e incluso los certificados virtuales.